Hoy presentamos 1958-1959. Richard Nixon y Fidel Castro visitan Caracas. Creo que fueron tan importantes las dos visitas porque hoy en día también tiene otra lectura. Fue la primera visita que realizó el líder de la Revolución Cubana a un país después del triunfo de la Revolución en enero del 59. Aún resonaban los ecos de los sucesos populares del jueves 23 de enero de 1958, cuando cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que el pueblo entendía que su permanencia estuvo respaldada en parte por el apoyo norteamericano. En ese clima de efervescencia por el derrocamiento del dictador y con aliento legítimo de respaldo a la democracia, el martes 13 de mayo de 1958 llega de visita a Venezuela el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Quien no sospechaba la jornada de protestas y repudio popular que desataría su presencia en suelo venezolano. Vivíamos la época del marxismo latinoamericano, del socialismo a la cubana, de una visión renovada de la política y democrática en el fondo. Por lo tanto, hay un rechazo total a Washington, a las políticas de Estados Unidos, al apoyo de Estados Unidos a las dictaduras militares del continente. Era la época de las espadas en todas partes y de hecho el respaldo total de Estados Unidos a Pérez Jiménez, inclusive condecorado por el gobierno norteamericano. Entonces, frente a esa visita épica, aquí está lo trágico. Un hombre tan importante como Nixon en ese momento, que ya anunciaba lo que pudiera ser su presidencia posteriormente, tiene rechazos abiertos en la calle, manifestaciones estudiantiles. Nixon fue repudiado por el pueblo venezolano. Nixon representaba lo más espurio del imperio norteamericano en momentos en que sobre América Latina Estados Unidos ejercía una posición hegemónica, injerencista, intervencionista. Se había producido ya la intervención en Guatemala contra Jacobo Arbenz y Nixon fue el representante de ese gobierno imperial. Ese día hubo varios ataques. En la mañana y al mediodía, la limusina Cadillac en la que transportaban al vicepresidente de los Estados Unidos y al canciller venezolano Óscar García Bellutini fue atacada por los manifestantes que esperaban al estadista desde su arribo a Maiquetía, así como a lo largo de la avenida Sucre. Recuerdo las grandes movilizaciones que hubo y incluso el peligro de la vida del propio Nixon al agredir el carro diplomático, las concentraciones en la embajada norteamericana, la crisis política que produjo en el gobierno con renuncia de algunos miembros de la Junta de Gobierno y lo que era para el mundo también, porque como Fidel Castro marcaba una visión no venezolana, sino latinoamericana y mundial, el rechazo era también latinoamericano y mundial a no solo Nixon, sino el sistema de relaciones América Latina, Estados Unidos, América Latina, que consideraba siempre como patio trasero y que ponía dictaduras o señalaba gobiernos, premiaba, sin la visión que viene a dar posteriormente un hombre como Kennedy y sobre todo los demócratas de la Alianza del Progreso y otros cambios que van a ser fundamentales. Los estudiantes de varias universidades caraqueñas habían declarado a Nixon persona no grata y, apostados en los alrededores del Panteón Nacional, impidieron la ofrenda floral que el vicepresidente de los Estados Unidos colocaría en el sarcófago del padre de la patria. Ese arreglo floral fue sacado de un vehículo de la embajada estadounidense y destrozado por los manifestantes. Las autoridades venezolanas y la opinión pública deploraban los lamentables hechos. El hecho de la visita de Nixon era también, en ese momento, un rechazo a toda la política de Estados Unidos, sobre todo la política republicana, lo que llaman la hard policy, la política dura, militar, porque viene Kennedy con la soft policy, política suave, de diálogo, de mostrar el tema de los derechos humanos y de respaldar a gobiernos democráticos. Claro, un momento difícil también porque el ejemplo cubano arrasó o arrastró hacia la revolución a muchos jóvenes que plantearon ya la toma del poder por la vía revolucionaria y la confrontación de gobiernos como el de Betancourt y después de Caldera, más suave Caldera con la pacificación, pero que era el rechazo a Cuba.
y en eso pues Estados Unidos tuvo que ir cambiando su política hacia América Latina y a favorecer los cambios democráticos. De esta manera, Nixon es recibido por las manifestaciones más violentas que se hayan visto en Caracas contra visitante alguno. En ese momento, mayor razón tenían de no creer que iba a pasar nada y que había una especie de admiración hacia el modelo norteamericano, y fue una equivocación de la política norteamericana. Tanto es así que Nixon, en uno de esos libros, incluso señala que estuvo en peligro su propia vida, cosa que nunca habían planteado, porque no creyeron que había ese caldo de cultivo del antinorteamericanismo que estaba generando la Revolución Cubana, y que éramos como distantes. Había siempre una relación petrolera extraordinaria. Sin embargo, en ese momento, unido con la Revolución Cubana, con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y con los fracasos de la política de Estados Unidos de América Latina, eran inexplicables. La tensión llega a tal extremo que circulan rumores de invasión por los marines. Se dice que la vida de Richard Nixon, el vicepresidente de los Estados Unidos, peligra en Caracas, que un portaaviones de la Marina norteamericana se mueve con rumbo a nuestras costas. La diplomacia mueve sus redes, hay llamadas, conversaciones, y al final de la tarde, la propia embajada norteamericana desmiente los rumores de intervención de fuerzas militares e informa que todo está bajo control de los cuerpos de seguridad venezolanos. Pasarán a la historia las imágenes y en la memoria histórica de nuestros pueblos, la manera en que el pueblo rebelde de Venezuela enfrentó al representante imperial. Lo que sí dejaron las manifestaciones contra Richard Nixon en Caracas fue la historia de Antonio José Barreto, un humilde fiscal de autobuses de la línea Montepiedad, que al aparecer en la portada de la revista Life, dándole un puntapié al Cadillac del vicepresidente de los Estados Unidos, fue fichado por las autoridades policiales, quienes lo detuvieron el martes 17 de junio de 1958 y lo metieron en la cárcel del Obispo en el barrio El Guarataro de Caracas, convirtiéndose en el único detenido por todos los sucesos de Nixon. En la próxima parte, Fidel Castro llega a Caracas y usted estará allí.